Según el relato bíblico, estuvimos leyendo en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, buscando al rey de los judíos que había nacido. El texto especifica que estos hombres venían con el propósito de adorarle. Esto tomó por sorpresa al rey Herodes, al punto que quedó turbado. ¿Se imaginan? ¿Rey de los judíos? Herodes se había caracterizado por ser déspota, infame, despiadado, mire, capaz de todo por preservar su poder y prestigio. Inclusive llegó a asesinar a los de su propia familia si estos representaban una amenaza a su corona. Convocó a los principales sacerdotes y escribas, preguntando dónde había de nacer el Cristo. El Cristo es un título griego, lo mismo que Mesías en hebreo, en nuestro idioma significa el enviado, el ungido, el enviado. Y la espera del Mesías, el enviado de Dios, era algo que ya era parte de la vida del judío. Inclusive respondieron que el Cristo iba a nacer en Belén de Judea, porque así estaba escrito en la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Cuál es el propósito que hemos de perseguir por medio de esta exposición? ¿Sabía usted o se había dado cuenta que por eso la Biblia toda es inspirada por Dios y todo tiene un propósito? Estoy seguro que muchas cosas sucedieron durante el tiempo en que nació el Señor Jesús, y relativamente solamente Mateo y Lucas nos relatan algo del nacimiento del Señor Jesús, pero por algo está ahí escrito, plasmado en las Escrituras, palabra inspirada de Dios. ¿Sabía usted que en este relato de los magos está representada toda la humanidad en cuanto a la relación que cada uno tiene con Dios? ¿Lo sabía usted? En este relato de los magos, todos de alguna manera nos relacionamos con el Creador. Esa relación puede ser fuerte, mediocre o nada en lo absoluto. Por eso que en vísperas de un nuevo año es un tiempo cuando se toman resoluciones. Es bueno reconocer nuestra condición espiritual. La práctica de tomar resoluciones para nuevo año es tan lejana como 3000 años atrás entre los babilonios. Y piense por un momento, quizás no haya ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, pero es el inicio de un nuevo año. Es una fecha especial y quizás incentiva al ser humano al autoexamen y a mejorar aspectos de su vida. Tristemente, la mayoría de las resoluciones que se toman tienen que ver con las apariencias físicas. Ponerse a dieta, ingresar a los gimnasios, etcétera, etcétera. Muy pocos toman resoluciones en cuanto a su vida espiritual. Pero quiero decirle algo, los sabios sabrán qué hacer. ¿Por qué les digo esto? Estamos en los últimos días. Cada vez nos estamos acercando más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no se ha dado cuenta, abra los ojos. Mire cómo está todo alrededor. El Señor está por venir por su iglesia. Y en vez de despertar, muchos lo que caen es en sueños. Pero los más sabios hacen lo que dice la palabra: permanecer sobrios, velando y orando por ese glorioso día, esperando por la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, y lo vamos a leer. Busquen Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Y es una advertencia a la iglesia de los últimos días, no a los mormones me refiero, a la iglesia de los últimos días, a nosotros. Dice, vamos a leer desde el 15 y 16. Yo conozco tus obras. ¿Verdad que el Señor nos conoce? Nuestra entrada, nuestra salida, nuestra levantar y nuestro acostar.
por dentro y por fuera, Dios nos conoce. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Piense por un momento en esto, que es profundo, porque nos lleva a pensar cuál es nuestra condición espiritual. ¿Cuál es? ¿Fríos? ¿Tibios? ¿Calientes? El frío está definido en su condición, ignora las verdades bíblicas o está convencido en su ateísmo e incredulidad. Pero dice la Biblia, ojalá fueses frío, porque la gracia de Dios puede tocarte y puede hacerte reaccionar. Y prueba de eso somos muchos de nosotros que por la gracia de Dios hoy día somos creyentes. Ahora, si usted tiene hambre, usted desea un plato de comida caliente. Si usted tiene sed, desea un vaso de agua bien fría. Pero hermano, la tibieza no está en nada, ¿no es cierto? La tibieza no está en nada. En cuanto a la condición espiritual, la tibieza es un serio problema, porque entonces creerse estar bien, conformarse con su condición. Y hermanos, es serio. Los calientes son aquellos que se acercan a Dios para adorarlo, para entregarle la vida, su servicio como regalo de gratitud. Y ahora vamos a ver estos tres grupos de personas, fríos, tibios y calientes, en el relato de los magos. Primer punto, vamos a ver los enemigos del reino, los necios, los fríos. Están representados por Herodes. Este mostró interés en el recién nacido rey, pero con la mala intención de matarlo. ¿Por qué? Porque era una amenaza para su reinado. Inclusive Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23, presenta el extremo de su crueldad al mandar a matar a todos los niños menores, varones de 2 años. Fue cuando Josué fue avisado por un ángel en sueño y huyeron a Egipto. Hermanos, en Herodes están representados todos aquellos hombres incrédulos, ateos, que neciamente niegan a Dios, que viven solo para lo material, persiguiendo poder, fama, prestigio, fortuna, y para ello no les importa ni valoran la vida del prójimo. Ustedes saben que hay personas que son capaces de todo, hasta atentar contra su propia familia por dinero. Son aquellos enemigos del cristianismo que tratan por todos los medios de estorbar su crecimiento. Materialistas, solo les interesa el progreso material. No atienden las necesidades espirituales de su alma. En Herodes están todos aquellos que no quieren que se les hable de Cristo. No quieren conocer la verdad. No les interesa. Aman más las tinieblas, ya se han contentado en vivir lejos de Dios. Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. ¿Por qué son necios? Por lo que dice Romanos 1 de 18 al 20, la misma creación da evidencia y manifiesta a un creador. Y aún teniendo esta evidencia delante, lo niegan y le dan más gloria a las cosas que al mismo Dios. Son necios, ¿por qué? Porque cuando nos vamos de este mundo, todo eso que han acumulado en materia y riqueza, poder y fama, no se lo pueden llevar. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. No nos llevamos absolutamente nada. ¿Lo dejamos para qué? Para que otros lo disfruten. Así que en Herodes están representados todos aquellos que son enemigos del reino de los cielos. Pero el segundo grupo es mucho más interesante. Qué bueno que en estos grupos no hay ninguno de los que están aquí. O espero que así sea. Me refiero porque están en la casa del Señor hoy. Han venido a adorar y servir al Señor. Yo he venido a eso.
Yo estoy seguro que usted también. Usted ha dejado la comodidad de su casa o a otras cosas que pudiera estar haciendo en el día de hoy por estar aquí en la casa del Señor. Es una bendición. Pero que en el segundo grupo le llamo los ignorantes con el reino. Son los negligentes, los tibios. En Herodes están representados los fríos, pero aquí están los tibios. Está representado por los principales sacerdotes y escribas. A pesar del conocimiento que tenían de las Escrituras, mencionan inclusive dónde habría de nacer el niño, teniendo las promesas del Mesías, como es Miqueas 5:2, Isaías 7:14, Isaías 9, del 6 al 7. Escuche bien, ni se molestaron en ir a Belén a corroborar si ese rey era el Mesías y había nacido. Ni se molestaron, hermanos. No mostraron ni el más mínimo interés en ver si aquellos que venían verdaderamente el rey había nacido. Juan 1, versículos del 1 al 14, busquemos ese pasaje. Juan 1, versículos del 1 al 14, que habla acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Dice: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note que en este pasaje dice: a lo suyo vino, versículo 11. Ahí está señalando su misión mesiánica. A lo suyo, a cumplir esta misión. Dejó su trono en gloria, nació, creció, ministró, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la gloria, prometiendo regresar para llevarse a los suyos al reino de los cielos. Y volverá otra vez a juzgar y a establecer su reino. A lo suyo vino. En el tiempo cumplido del plan de Dios, Él vino a redimir la humanidad. Pero noten que el mismo versículo tristemente dice: los suyos no le recibieron. Y ese es el pueblo judío. En su mayoría guardaban la promesa del Mesías. Estos escribas, a quienes Herodes consultó, guardaban la promesa del Mesías, pero no reconocieron el tiempo de su venida. No creyeron en Él, no creyeron en el reino que les anunciaba. Inclusive lo crucificaron, condenándolo de blasfemo. Pidieron que su sangre cayera sobre sus cabezas. Y ahí están en su mayoría esperando a su Mesías. Y pronto van a ser engañados por el anticristo, hasta que Dios les quite la ceguera y vean que aquel que nació en Belén, que aquellos escribas y sacerdotes ni se molestaron en corroborar si de verdad había nacido el Mesías. En efectivo es el Redentor, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En este segundo grupo hay una vasta cantidad de personas religiosas, personas que dicen conocer las Escrituras, muchos las han leído, pero no conocen a Cristo, no lo conocen de manera personal, no tienen un conocimiento de Él, ni de su misión ni de su persona. Podemos en este grupo mencionar a los que muchos a veces le decimos, no, porque son cristianos apartados. Sí, cristianos, ¿habrán cristianos apartados? Yo no creo que hayan cristianos apartados. Yo creo que cuando uno viene a ser cristiano, ya nada nos puede separar de Jesucristo. Así que yo siempre desde este púlpito predico que ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar ni la condenación ni la salvación de otra persona. No lo haga. Eso le pertenece a Dios. Usted tiene que cerciorarse de su propia convicción, del testimonio que el Espíritu Santo le da a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Y no trate de calificar el cristianismo por el testimonio de otras personas. Pero bueno, le dicen cristianos apartados porque una vez estuvieron en la iglesia y ya no están. No se congregan, son infieles. Yo pienso que todos ellos están en este grupo. Están los apóstatas también, que a diferencia del incrédulo es el que escucha el evangelio, pero deja la verdad por la mentira. Están los que se han dejado engañar por los grupos sectarios dirigidos por falsos profetas y maestros. Son gente que conoce, mira, sabe que Cristo es un personaje real de la historia, que hasta fue crucificado en la cruz, pero no lo reciben de manera personal, no lo buscan, no le sirven, no le adoran. Le añaden o le restan al sacrificio de Cristo, que es un sacrificio perfecto, eficaz y suficiente. Son personas que desprecian el reino y su justicia, se preocupan más por las cosas terrenales que por las celestiales, en congraciarse más con la gente, con amigos, sean familiares, más que con Dios. Le dan a Dios lo que sobra. Y esto, a pesar que dice Hechos 17:28, y yo no creo que haya una persona que se atreva a decir lo contrario, que en Cristo, en Él, vivimos, nos movemos y somos. Ahí está todo aspecto de la vida del ser humano. ¿Quién se atreve a decir lo contrario? ¿Quién se atreve a decir que Él vive por sí mismo? Que Él se mueve por sí mismo, que es por sí mismo. Hermano, ¿no se da cuenta que toda nuestra vida se la debemos a Dios? Lo que somos, lo que tenemos y lo que lograremos en el futuro, se lo debemos a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo pertenecer a un grupo que desprecia a Dios? Usted sabe que cada vez que la iglesia se reúne, aquí está pasando algo glorioso. Aquí el Señor manifiesta su presencia. Y cuando yo no estoy aquí, lo que he hecho es despreciar ese tiempo de comunión con Dios y cambiarlo por otra cosa que yo le he dado mucho más valor. ¿Usted sabía eso? Claro, a menos que uno esté muerto o muy enfermo, pero yo sí conozco de hermanos que se pudiera contar con las manos las veces que han fallado un culto. Es de verdad, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no todos puedan ser igual? Cuidado con el neocristianismo. El neocristianismo es yo denominarme cristiano, pero realmente no serlo. Y dice Mateo 7 del 20 al 23 que por sus frutos nos daremos a conocer, que muchos van a decir Señor, Señor, y no van a entrar al reino de los cielos, porque el Señor no los conoce. Tengan cuidado. Ustedes ven como en estos principales escribas y sacerdotes está representada una vasta mayoría de seres humanos. Pero estamos contentos de que pertenecemos al tercer grupo. Los sabios del reino, calientes. En inglés dijeran hot.
Este tercer grupo son representados por esos magos. Ellos diligentemente se fueron rumbo a Belén, guiados por aquella estrella, llevando aquellos tesoros, aquellos regalos que luego iban a servir para el sostenimiento del niño. Ellos reconocieron que aquel niño que nació en tierra de Palestina no era cualquiera, era el rey de los judíos. Así le decían allí, rey de los judíos. Nosotros sabemos que Jesús es más que rey de los judíos. Él es rey de reyes, señor de señores. Él es el rey de este reino eterno que Él está formando entre nosotros. Hermanos, para el establecimiento de este reino fue que Jesucristo encarnó en ser humano para venir a ser el redentor de todo su pueblo. Por eso, ese reino se va formando por personas que, como estos magos, sí muestran interés en Dios, lo buscan. ¿Lo buscan para qué? Para adorarlo, para servirle. Lo buscan incondicionalmente. No es por lo que me das ni por lo que yo quiero, sino porque simplemente es mi Dios y quiero adorarlo y quiero servirlo. Y el Señor dice en Isaías 55, 6-7, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. En ese texto que leímos en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos magos representan hoy día la iglesia, los redimidos, los que hemos reconocido que Jesucristo es Dios, es Señor. Él es el Salvador de nuestras almas. Creemos en su sacrificio en nuestro lugar, que ese sacrificio es perfecto, eficaz y suficiente. No necesita añadidura de ninguna de nuestras obras, solamente creer en Él. Creemos que si confesamos nuestros pecados arrepentidos, Él es fiel y justo para perdonar. Creemos que al convertirnos, cambiar de vida, vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo para perseverar en esta nueva vida hasta que Él nos lleve a gozar del paraíso celestial. Yo adoro y sirvo a Dios. Hermanos, es una necesidad en mí. Yo no estoy aquí por cumplido. Yo no estoy aquí porque llevo 50 años yendo a una iglesia. Yo no estoy aquí porque quiero que no digan por ahí que no soy fiel. Yo no estoy aquí porque estoy cumpliendo con una persona o por ya he hecho un buen grupo social en la iglesia y quiero ver a mí. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí para adorar y servir a Dios. ¿Y sabe qué? Es una necesidad. Y como es una necesidad, trato por todos los medios de que nada estorbe esa necesidad. ¿Usted sabía que hay personas que se alegran cuando tienen justificación para no venir al templo? Oh, claro, se alegra. Y como Dios conoce sus corazones y lo que ve que no quieren venir, pues razones le da. ¿Quieres razones para no venir al templo? Hoy te va a doler el dedo derecho, mañana te va a doler la uña, y al otro día te va a enfermarte, y al otro día te va a pasar esto, porque lo que tú no quieres es estar aquí. Y como tú no quieres estar aquí, pues razones te da Dios para que tú no estés aquí. Pero cuando nosotros queremos estar aquí en la casa del Señor, hermano, es cuando a mí me sucede algo, porque van a suceder cosas, porque vivimos en un mundo malo y contaminado y nos vamos a enfermar y van a presentarse problemas y estorbos. ¿Cómo lo voy a sufrir? Lo sufro, porque donde yo quiero es estar aquí. Esos son los magos. Ellos no tenían, ¿sabes lo que dar un viaje desde el oriente? Y no fue en un tren expreso, fue en los camellos, andando, ahí. Ellos, qué bueno que esa estrella está anunciando a que nació un rey. Está bien, vamos a adorarlo desde aquí. Eso es demasiada comodidad. No, ellos emprendieron aquel viaje. Por eso le digo, por algo está ese relato en las Escrituras y Dios lo ha dejado plasmado para nuestra inspiración, para que nos sirva a todos aquellos que nos mueve el Espíritu de Dios para buscarlo, servirlo y adorarlo. Ese es el tercer grupo. ¿Se dan cuenta cómo en efectivo está representada toda la humanidad en el relato de los magos?
Están los necios enemigos del reino, gente fría. No les interesa a Dios, no les interesa. Están los que son ignorantes, son negligentes con el reino, y qué triste que son tibios, porque a pesar del conocimiento, no hacen nada por cambiar su condición. Y años van y años vienen y andan en la misma bobería. Así. Pero están los sabios, y es lo que yo espero que estemos incluidos todos los que estamos aquí. Que adoramos y servimos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y procuramos estar fervientes en el servicio del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque al fin y al cabo el resto Él lo va a añadir. Espero, hermanos, que no seamos ignorantes reconociendo nuestra propia condición espiritual, porque quiero decirle algo, haya estado usted de acuerdo con este mensaje o no, la verdad es que en alguno de estos tres grupos usted está enrolado. ¿Cuál de ellos? Usted lo sabrá. ¿Puede hacer algo? Claro que sí. Si el Señor dice que el frío, ojalá fuese frío o caliente, quiere decir que para el frío hay esperanza. Si usted toda una vida se ha considerado una persona atea, incrédula, bueno, pues reconozca que existe un Dios creador de cielo y tierra, que es su hacedor, y que Él procura una relación personal con usted como criatura. Y usted puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Y luego usted va a ver las maravillas que Dios va a hacer en su vida. También puede ser que aquí hayan personas que dirán, caramba, es verdad, me he pasado todo un año neciando, todo un año no prestando el interés verdadero, el interés que verdaderamente merita mi Señor. Y le conozco la Biblia, pero no le he dado ni el valor ni el aprecio a mi Señor Jesucristo. Pues ¿sabes qué? Para el año 2014 eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Y voy a cambiar mi condición. Y dice Santiago, acérquense a Dios, Él se acercará a vosotros. ¿Cómo yo me acerco a Dios? Ser más diligente en el estudio de la Biblia. Ser más diligente en orar. Ser más diligente en congregarme. Ser más diligente en servir al Señor. Eso yo lo puedo cambiar. Y proponérmelo como resolución para el próximo año. Una buena resolución espiritual. Y bueno, los que están fervientes en el Señor, pues manténganse porque Cristo viene pronto. Próximo año puede ser el año de nuestra redención. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos conoces. Tú conoces todo nuestro ser, lo que sentimos, el material de nuestra mente, lo cual todo afecta mis acciones. Gracias te damos, Señor, porque hoy has abierto nuestros ojos y nos llama para que podamos ser sabios y por lo menos comencemos reconociendo nuestra condición espiritual delante de ti. Señor, tu gracia es infinita. Tu brazo no se ha cortado. Tú sigues llamándonos de manera misericordiosa para que vengamos a ti y procuremos en ti ese poder para hacer los cambios que meritan nuestra vida. Somos débiles, somos imperfectos, pero precisamente, Señor, un ser imperfecto pero sabio siempre procurará reformas y renuevos en su vida para crecer, y es lo que deseamos. Pedir en ti, como pedía David, que nos muestres nuestro camino, que podamos examinarnos cómo estamos y que roguemos a ti por tu poder, Espíritu Santo, para precisamente hacer esas reformas y renuevos en este nuevo año que comienza. Que nuestra resolución sea crecer
en mi relación personal contigo, Señor. Ten misericordia de los que están aquí, que te niegan. Ten misericordia de los que están aquí, que no te valoran. Y dale poder y gracia, Señor, a los que por ti, Espíritu Santo, nos mantienes. Síguenos bendiciendo a cada uno de nosotros. Sigue tratando con nosotros, lo pedimos, Señor, ya que tú no nos dejas en nuestra miseria. Siempre nos das la mano y nos levantas, nos ayudas, sobre todo con tu palabra. Y que esta palabra, Señor, haya cabido hondo en nuestros corazones y que haga un impacto de cambio grande en nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.